de lunes a viernes. Atención que hacia las 7 de la noche empezó a quemarse un carro que estaba dentro de una casa. En medio del fuego algunas personas intentaron retirar el vehículo para desbloquear la entrada. Las noticias que te impactan. Buscaron refugio bajo un árbol y terminaron fulminadas por un rayo. Es frecuente tener estas situaciones. Y te dejan sentir el pulso latino. La situación es que ninguna persona debe conducir embriagada y más él en su posición como parlamentario. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15. Pulso Latino es presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Desde febrero pasado se anunció que los colombianos y peruanos no necesitarían más visa Schengen para entrar a los países europeos. El proyecto de ley no ha tenido mucho avance, pero si llegara a quedar completamente aprobada, esta anulación de visa, muchos colombianos y peruanos podrían visitar estos países de la Unión Europea. Pero Aruba, al ser parte del Reino de los Países Bajos, no necesariamente aplicaría para la eliminación del requisito de la visa. Desde febrero de este año se dio a conocer la noticia de que es muy probable que eliminen el requisito de visa Schengen para colombianos y peruanos que deseen ingresar a los países que conforman la Unión Europea. Pero esta ley aún no está vigente y aún no se ha tenido claridad sobre qué día por fin los nacidos en estas nacionalidades podrán ingresar libremente a Europa sin el requisito de la visa. En conversaciones con el saliente director del Departamento de Relaciones Exteriores, Andy Lee, informó que a pesar que Aruba pertenezca al Reino de los Países Bajos, no necesariamente aplicará esa ley. Es decir, si llegaran a eliminar la visa Schengen para colombianos y peruanos, esto no necesariamente sería lo mismo para Aruba. Los colombianos igual necesitan visa para entrar a la isla. El señor Lee indicó que la solicitud para la eliminación de la visa para los colombianos se está discutiendo, aunque no precisó qué tan lejos se encuentra esta decisión. La fiscal primera en Panamá, que está atendiendo el caso de las holandesas, confirmó que la ubicación de los nuevos restos óseos podrían pertenecer a las jóvenes desaparecidas Lisanne Fromm y Chris Kremers. Los restos fueron encontrados por indígenas, quienes informaron a las autoridades. Conocido el caso, personal del Ministerio Público se trasladó al lugar del hallazgo para efectuar las diligencias de extracción y el traslado al Instituto de Medicina Legal de la provincia de Chiriquí. Los restos ya son analizados por las autoridades forenses a fin de determinar si pertenecen o no a las jóvenes holandesas. El grupo que andaba en la búsqueda bajó el jueves. En el día de hoy fuimos informados de nuevos hallazgos y están en la morgue del Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes. Estamos hablando de piezas humanas. Usted como me lo dijo, el resto óseo, y que entonces el médico forense es el que va a definir cuáles son. Los padres de Chris Kremers, que están en Panamá, aseguraron en conferencias de prensa tener más preguntas que respuestas por las muertes de las jóvenes. We willen even beginnen met de actualiteit. En primer lugar, quería decir que esta mañana, a través de los medios de comunicación en Holanda y en Panamá, han recibido la noticia de que han otra vez encontrado hallazgos en el río Culebra y que nada, que a ellos les molesta bastante de recibir esos mensajes a través de los medios de comunicación. Naast de emotionele schok. Que están muy molestos que hasta la fecha las autoridades en Panamá y en Holanda no le han informado de que nuevamente han encontrado restos posiblemente de sus hijos. Los padres regresaron para hacer el recorrido que las muchachas hicieron en el Sendero El Pianista. Este jueves los padres de Chris han subido al Sendero Pianista con guías y han dado el sendero y han visto con sus propios ojos, como ellos han dicho ahora, que es solamente un camino que sube el pianista y es muy difícil para salir del camino. Los padres no prevén entablar una acción legal contra Panamá. Las extranjeras Lisanne Fromm y Chris Kremers desaparecieron en el sector montañoso de Boquete el pasado 31 de marzo de este año. Un mes y medio después, indígenas de la región de Alto Rosales, en Bocas del Toro, hallaron una mochila y restos óseos que tras las pruebas de ADN se determinó que eran de estas jóvenes, determinándose así sus muertes.
En las últimas horas fueron dados de alta 6 de los 7 soldados que se intoxicaron, según el ejército, con carne de cerdo envenenado con un raticida. Uno de los uniformados murió y su cuerpo fue velado en Quindío, Colombia. Un suboficial y 6 soldados profesionales realizaban labores de vigilancia y control contrainsurgente en la vereda El Botalón del municipio de Tame, Arauca, cuando, según el ejército, un guerrillero del ELN que se hizo pasar por campesino llegó con carne envenenada y les ofreció. Disfrazado el campesino, se acerca a los soldados, les ofrece una carne, los soldados pues le reciben la carne y resulta, inician a hacer sus alimentos más tarde. Cuando ya esperen que consuman este alimento, los soldados empiezan a presentar algunos síntomas de malestar. Uno de los militares que resultó intoxicado con la carne falleció, mientras que los otros 6 uniformados fueron trasladados al hospital de Arauca, donde los estabilizaron. En este momento están estables, en observación, ya se le hicieron los exámenes de medicina legal para la identificación y evitar así complicaciones. El ejército atribuyó el envenenamiento al ELN y condenó a través de este comunicado la muerte del soldado Eduardo Andrés Salazar Beltrán, de 25 años. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón expresa un sincero saludo de condolencia y solidaridad a los familiares y amigos de este héroe de la patria, a la vez que condena esta acción que va en contra de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los altos mandos del ejército ordenaron iniciar de inmediato operaciones especiales de inteligencia para dar con el responsable. Una mujer de 57 años de edad y con serios problemas de salud ha permanecido por más de 7 meses viviendo a la intemperie en un banco de la avenida Abraham Lincoln, próximo al Malecón en República Dominicana, quien asegura que ha sobrevivido por la gracia de Dios. Yasmín Cabrera nos tiene los detalles. Son pruebas del Señor que hay que pasarla. Aferrada a la fe que tiene en Dios, es como Zenaida Margarita Paredes ha podido resistir los meses que tiene viviendo bajo agua, sol y sereno. Le pido a mi Señor lo que quiero comer y eso me trae. Eso me manda. A veces yo digo, Señor, no hay dinero ni para un calmante ni nada. Mira, yo estoy en tu mano. La situación de esta mujer que enviudó hace 10 años y que no tiene hijos empeora debido a que tiene que luchar contra el cáncer en los huesos y la falsemia. Ayer me dijo una doctora que me tuve que ir a inyectar, me dijo, Margarita, usted está muy descuidada, sus piernas están así muy granuladas. Asegura que sus días están llenos de pruebas de fe que solo puede superarla con el soporte de algunos amigos y personas que pasan por el lugar a los cuales considera su verdadera familia. Hermanos de la iglesia, gente que me quieren hacer favor. Vienen, se desmontan en su carro, mire lo que le traje. La señora Zenaida sostuvo que lo que quiere es un lugar donde pasar los escollos de su enfermedad y que pretende seguir trabajando porque siente que aún tiene fuerzas. Asilo no voy, lamentablemente, que piensen muy bien 2 veces. Primero. Segundo, vuelvo a trabajar porque yo tengo fuerza, un deseo. La mujer aseguró que se ha dirigido a todas las autoridades en busca de ayuda, incluyendo a los directivos del Hospital Robert Reed Cabral, pero que todos han hecho caso omiso. En los últimos meses hemos visto cómo el turismo hacia Aruba siempre se mantiene constante, pero se ha podido observar una tendencia alta de turismo hacia países como Colombia. Ahora diferentes aerolíneas tienen entre sus rutas fijas un vuelo hacia Colombia. Hemos visto cómo este país está recibiendo más atención y son muchos los que quieren ir a conocer el destino Colombia. Aruba siempre ha sido un destino que se ha destacado por ser predilecto para pasar tiempo de vacaciones. Pero en los últimos tiempos hemos visto una tendencia de interés hacia el país Colombia. Diferentes aerolíneas como Avianca, Inceler y LEN Aruba tienen entre sus vuelos fijos por semana el destino Colombia, el cual es un país con una gran riqueza cultural, gastronómica, de industria y sobre todo recopile grandes paisajes. Por esta razón Colombia se posiciona como un país que despierta interés por visitar y conocer. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano. Y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo.
Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 colores, donde los ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de mi vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca al cielo. Estás en la sucursal del cielo y en la capital de la salsa. Un paraíso donde las ballenas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la eterna primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver. Un país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa. Se contagia de esta pasión de los colombianos. La gente que querés tener cerca tuyo. La gente más hermosa del mundo. Te sientes vivo. Y te das cuenta que Colombia es otra cosa. Un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta, donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad habita a la vuelta de cada esquina. Colombia. 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 El riesgo es que te quieras quedar. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.